Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el videito de hoy vamos a ver cómo hacer el ejercicio 32 de la guía de dinámica. Bueno, veamos qué dice el enunciado. Dice que un bloque de masa M mayúscula descansa sobre una superficie lisa y está unido a un resorte horizontal de constante K. El otro extremo del resorte está fijo a una pared. Luego hay un segundo bloque de masa M chiquita que está apoyado sobre el primero. El coeficiente de rozamiento estático entre los bloques es μs. Determinar la amplitud de oscilación máxima para la cual el bloque superior no resbale. Y es importante que para entender este ejercicio hayan visto previamente la teoría de movimiento armónico simple y obviamente particularmente el movimiento particular de un sistema de masa resorte. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos y vamos a considerar para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre que el resorte se encuentra estirado. ¿Esto qué significa? Bueno, que se encuentra, digamos, los bloques están hacia la derecha respecto del punto donde el resorte se encontraría distendido. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no preocupar. Lo que va a pasar es que como los bloques se encuentran hacia la derecha, la fuerza elástica que está aplicada al cuerpo grande, al M mayúscula, apunta en sentido contrario, o sea, apunta hacia la izquierda. ¿Y esto por qué? Bueno, recuerden que la fuerza elástica es una fuerza restitutiva. Luego, bueno, el enunciado nos decía que no había rozamiento entre el bloque más grande y el suelo, pero sí que había entre ambos bloques, ¿no? Y ahí está representado por FRE aplicada al cuerpo más chico y F'RE aplicada al cuerpo más grande. Y esa E que está ahí significa de estática. ¿Y por qué es estática? Bueno, el enunciado me decía que el objetivo era que los bloques no patinasen entre sí. Por lo tanto, lo que yo voy a necesitar es que esa fuerza de rozamiento sea estática. Y después, bueno, por último tenemos los pesos y las normales de contacto, que eso ustedes ya no tienen que tener problema a esta altura para saber qué dirección y sentido tienen estas fuerzas. Nuestro sistema de referencia vamos a ubicarlo, a ver si se entiende, en el punto que estarían los bloques cuando el resorte se encuentra distendido, es decir, que se encuentra con su longitud natural, o sea que la fuerza elástica vale cero cuando los bloques están en ese instante. Recordad que en la diapositiva anterior nosotros supusimos para hacer el diagrama de cuerpo libre que los bloques se encontraban hacia la derecha de este sistema de referencia. Por eso la fuerza elástica se oponía a este apartamiento y por eso apuntaba hacia la izquierda. Y luego vamos a adoptar un sistema de coordenadas cartesianas XY con la orientación que se ve en la imagen. Siguiente paso, planteamos sumatoria de fuerzas para cada cuerpito y para cada eje. Y fíjense que solamente voy a tener aceleración en el eje X. En el eje Y no tengo aceleraciones, ¿no? No hay desplazamiento en vertical de los bloques. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Lo que vamos a hacer es sumar la ecuación en X de ambos cuerpos. Vamos a sumarla y fíjense que ¿qué va a pasar? La fuerza de rozamiento se va a cancelar. Solamente queda la fuerza elástica. Y lo que vamos a hacer después es, como el enunciado nos decía que los cuerpos no resbalaban entre sí, significa que se mueven solidarios, es decir, que tienen la misma aceleración. Por eso lo que voy a hacer en la última ecuación, la que está abajo de todo, saco factor común la aceleración, dado que es la misma para ambos cuerpos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A la fuerza elástica la reemplazamos por K por X. Y fíjense algo muy importante, que yo ahí lo puse de subrayado, que yo ahora no le pongo el menos. ¿A qué menos me refiero? Cuando nosotros en la teórica que vimos fuerza elástica, habíamos dicho que la fuerza elástica era algo así como menos K por delta X. ¿Y ese menos qué me representa?
Ese menos lo que me dice es que la fuerza elástica se opone al apartamiento, o sea que es una fuerza restitutiva. Pero fíjense que cuando yo ya planteé la sumatoria de fuerzas, yo a la fuerza elástica yo ya le di un sentido, ya tuve en cuenta ese menos, por eso lo puse a la izquierda, ¿se acuerdan? Así que yo ahora cuando reemplazo no le pongo el menos. Y por último, lo que vamos a hacer es que a la aceleración lo vamos a escribir como la derivada segunda de x respecto del tiempo. ¿Y por qué hago esto? Bueno, si acomodo todo un poquito, nos queda que la derivada segunda de x respecto del tiempo es igual a menos una constante por x. ¿Por qué? Porque k es una constante y las masas son constantes. Y fíjense que esto que tiene, esto tiene forma a la ecuación de más que vimos en la teoría. Y esta ecuación del más o movimiento armónico simple no es otra cosa que una ecuación diferencial, donde las ecuaciones diferenciales tienen como incógnita una función. Para esta ecuación particular, la solución, o sea, la función que satisface esa ecuación diferencial, es del tipo sinusoidal. ¿Y eso qué significa entonces? Entonces significa que x, que es la posición de los cuerpos respecto de mi sistema de referencia, tiene la forma o oscila como un seno. O sea que los cuerpos se van a mover en x desde menos a hasta más a. Ese va a ser, los bloques van a oscilar en ese rango. Y como pueden ver, esta ecuación, esta solución del más, tiene unos parámetros. Son el parámetro A, que sería la amplitud, que justamente sería el máximo apartamiento respecto de la posición de equilibrio. Omega, que es eso que parece una W. Omega lo conocemos como la pulsación angular. Ustedes algo ya conocen, que lo podemos pensar como 2pi por frecuencia o 2pi sobre el período, que justamente esta pulsación me da una idea de la rapidez con la que oscila los cuerpos. Y por último, en el argumento del seno aparece un phi, que eso solamente es una fase inicial, ¿está bien? Está asociado a las condiciones iniciales del movimiento. Y fíjense que omega, que es la pulsación angular que dijimos recién, está, digamos, definida por los parámetros constructivos del sistema. Es decir, depende de K, que es la constante del resorte, y del valor de las masas. Esto es lo que se conoce como un sistema masa-resorte, donde la masa sería la suma de los dos bloquecitos, de la masa de los dos bloquecitos. Tenemos entonces x de t, que es la posición de los bloques, y en caso que quisiéramos obtener la velocidad, lo que tendríamos que hacer es derivar la posición respecto del tiempo. Por eso vemos que el seno se transforma en coseno y por regla de la cadena el omega sale multiplicando. Luego, si quisiéramos tener la aceleración, que es lo que nos interesa a nosotros para hacer el ejercicio, tendríamos que derivar la velocidad respecto del tiempo o derivar dos veces la posición respecto del tiempo. Es lo mismo. Si hacemos eso, el coseno pasa a ser un menos seno y de nuevo por regla de la cadena el omega sale hacia afuera multiplicando. Y acá lo que quería llegar, lo más importante, es ver que cuando los bloques se encuentran en los extremos de la oscilación, ahí tenemos máxima aceleración. Y fíjense que está marcado ahí con las flechitas rojas. Y fíjense que como el seno, digamos, está acotado entre menos 1 y 1, digamos, el módulo máximo que toma la aceleración es A, que es la amplitud, por omega cuadrado. Y bueno, y anecdóticamente, la velocidad se comporta diferente. La velocidad, cuando los bloques están en los extremos, es nula, porque justo ahí cambia de sentido, y es máxima cuando pasa por la posición de equilibrio. Como dijimos entonces, la aceleración de los bloques es máxima cuando se encuentran en los extremos de la oscilación. Esa aceleración máxima vale módulo A por omega cuadrado.
pero cambia el sentido, depende en cuál extremo está. A nosotros particularmente nos interesa el extremo derecho, porque fue cuando la consideración que hicimos cuando planteamos los diagramas de cuerpo libre. Por eso nos quedamos con menos a por omega cuadrado. Y aparte, en una parte de la presentación habíamos dicho que el omega, que es la pulsación angular, estaba asociada en un sistema masa-resorte a los parámetros constructivos. Y habíamos llegado a que omega era igual a raíz de k sobre la suma de las masas. Bueno, ahí utilizamos esa igualdad. La siguiente ecuación la vamos a obtener partiendo de la ecuación de sumatoria de fuerzas en X para el bloque más chico. Habíamos llegado que menos la fuerza de rozamiento estática era igual a masa por aceleración. Pero bueno, yo lo que quiero es llevar, digamos, esta ecuación al límite. O sea, quiero saber cuándo la aceleración es máxima. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando la fuerza de rozamiento estática sea la máxima. Y como eso ya lo hemos visto, la fuerza de rozamiento estática máxima se da cuando vale mu estático por normal. Bueno, después la normal lo sacamos el valor de la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje Y para el cuerpo más chiquito, que vale m por g. Y ahí nos queda finalmente que la aceleración máxima es igual a menos mu estático por g. Entonces, de las dos ecuaciones que encontramos en la diapositiva anterior, llegamos a un sistema de ecuaciones 2×2, o sea, dos ecuaciones con dos incógnitas, la amplitud y la aceleración máxima, y bueno, procedemos a resolverlo. Y de esa manera encontramos la amplitud, que es lo que nos pedía a nosotros el ejercicio. Bueno, concluimos entonces que el movimiento de ambos cuerpos que se mueven solidarios va a corresponder a un movimiento armónico simple, donde se tiene que cumplir que la amplitud del movimiento tiene que ser lo que calculamos para que no resbalen entre sí los bloques. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, espero que se haya entendido y cualquier duda o comentario lo que quieran hacer, pueden hacerlo a través del foro del campus. Un saludo.